Buenos días, amada Iglesia Genezaret, que Dios les continúe bendiciendo. En esta mañana damos gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de poder conectarnos y estar en sintonía para alabar y bendecir el nombre de Cristo. Quiero que en esta mañana se lea Salmos 148. Dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y la luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados, el árbol del fruto de los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alabadle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya, amén. Alabadle todos los cielos, la tierra, las estrellas, la luna, los animales, todo. El Señor hizo todo, creó todo para que le alabemos. Los jóvenes, las doncellas, los niños y los ancianos. El Señor Dios Todopoderoso creó todo el universo para que solamente a Él sea la gloria, la honra y el poder. A Él sea la alabanza. Allí te invito, donde estás, cierra tus ojos y vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque podemos alabarte, porque podemos bendecirte en todo tiempo, Señor. Porque tú, Señor, creaste todo, Señor, lo que existe, y tú lo creaste para alabarte, para alabanza de tu gloria, Señor. Y sobre todo hiciste al ser humano para que te adorara, para que te bendijera, Señor. Dios, gracias por cada uno de los hermanos que están en sintonía, Señor. Te pido que les bendigas, que bendiga sus hogares, que bendiga su familia, la economía, Señor. Bendice, Dios, su despensa, Dios. Provéele, que no le falte el alimento, que no le falte el vestido. Y guarda a tu pueblo y a tu iglesia de todo virus y de toda enfermedad. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios también dice que Él nos constituyó adoradores, y Él busca, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y tú y yo somos esos adoradores. Gracias, Dios. Bendecimos tu nombre, Dios. Yo te busco, yo te busco, con fuego mi corazón. Yo
recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego, mi corazón. Yo te busco, te busco, yo te busco. Recibe en mí adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Más que a mi ser. Te necesito, Señor. Te amo más que a mi ser. Te amamos más que a nuestro ser. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Te amamos, te necesitamos, Dios. Gracias por esa poderosa presencia tuya en mis hermanos, Dios. Gracias. Asimismo, glorificamos el nombre del Señor y exaltamos su nombre en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Él ha cambiado nuestra tristeza en alegría. Gloria a Dios. Cambiado mi lamento en baile, me ceñiste como de alegría. Has cambiado mi lamento en baile,
cantaré. Gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñas todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñas todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh, gloria a Dios. Padre, tú buscas esos verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú le diste la música para adorarle. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Gloria a Dios. Bueno, mi amada iglesia, les amamos y glorificamos el nombre del Señor y vamos a seguir alabando y bendiciendo al Padre por medio de la palabra que Él nos tiene preparados. Disponemos nuestro corazón para escuchar lo que el Señor tiene preparado en esta mañana. Iglesia Genezaret, ni un paso atrás, con Cristo siempre adelante. Y con ustedes, el pastor Raúl Mendoza. Muy buenos días, iglesia. Que Dios les bendiga a los hermanos, a los amigos, a los invitados en el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Qué gozo, qué alegría que podamos estar juntos a través de estos medios en este día, ¿no? Que sea el Señor abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Hemos alabado al Señor, hemos tenido un precioso tiempo y ahora abrimos nuestro corazón para que sea el Señor hablándonos también en esta mañana. ¿Sabes? La palabra del Señor dice en Números capítulo 13, versículo 1 al 3 y versículo 25 al 14, 2 de la siguiente manera. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. El versículo 25 en adelante, de ahí mismo de Números 13, dice de la siguiente manera: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte,
y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. 14, 1 y 2 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Que sea el Señor hablándonos en esta mañana, en este día, a través de su bendita palabra. ¿Sabes? En este mes estamos mirando y analizando la importancia de la unidad, la importancia de la comunión como pueblo de Dios. Y la semana pasada, en la enseñanza a través de la pastora Claudia, vimos un pueblo unido en busca de la intervención del Señor a favor de ellos, por causa de un líder que proyectó esto y no tuvo miedo de hacer lo que les mandó hacer el Señor. Una gran multitud que había venido contra ellos, pero el Señor les había dicho que no tuvieran miedo y que fueran. Y eso lo encontramos, recuerden, en 2 de Crónicas 20, 13 al 15. He titulado esta enseñanza, estos minutos como de esta enseñanza: no seas un mal mensajero. No seas un mal mensajero. Y desde ese punto de vista estuve mirando que qué pasa cuando es el miedo el que nos embarga. ¿Qué pasa cuando no es la fe, la convicción, la seguridad de lo que Dios ha hablado, sino que lo que nos embarga a nosotros en un momento dado es el miedo, el temor? Y la otra pregunta es: ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Y algunas definiciones que encontré dice que es una emoción básica. El miedo es una emoción básica que genera grandes consecuencias en el organismo y se ha encontrado en todas las personas que se ha estudiado. O sea, a nivel psicológico, que han estudiado al ser humano, todos los seres humanos han experimentado en un momento dado miedo. Miedo. Nosotros tenemos miedo, naturalmente tenemos miedo, por ejemplo, a caernos. Tenemos miedo a los sonidos fuertes. Y de alguna manera, mientras nosotros hemos andado y caminado, ¿quién no ha sentido miedo? Tú que me estás escuchando en esta hora, tú en un momento de tu vida, por muchas situaciones o muchas circunstancias, has tenido miedo. Tal vez en este momento que me estás escuchando, sabes, es posible que estés bajo mucho temor, mucho miedo. Y entonces, la Real Academia, ¿cómo define? La Real Academia Española define miedo como sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro inminente, real o imaginario. Ojo con eso, me llamó mucho la atención esa definición. Otra vez, provocada por la presencia de un peligro inminente, sea real o imaginario. En este caso, que estamos en tiempo de pandemia, hay una
hay una realidad de un virus, ¿no?, que es muy agresivo y que para muchos es sinónimo de muerte. Y estamos posiblemente en un momento bien complicado y bien difícil a nivel mundial. Pero ¿para qué sirve el miedo si lo experimentamos? El miedo es un mecanismo para adaptarnos al entorno y sus peligros. Su función es protegernos ante situaciones de riesgo. El miedo se activa cuando detecta una amenaza, haciendo que luchemos o nos retiremos de esa situación. Ahí quiero que miremos eso, ¿no? Haciendo que luchemos o nos retiremos de esa situación. Ahora, veámoslo desde el punto de vista que nosotros estamos en el Señor. ¿Qué pasa cuando Dios es el que ha hablado? ¿Qué pasa cuando Dios es el que nos ha dicho que vayamos, que avancemos, que Él está con nosotros? Y vienen situaciones como las que estamos viviendo ahora de esta pandemia. ¿Qué espera Dios de nosotros en medio de esta situación? ¿Cómo espera Dios que nosotros reaccionemos y hablemos a pesar del miedo que tú puedas estar experimentando? ¿Sabes? En Juan 9:22, Juan 9:22 dice la palabra de la siguiente manera. Y es una experiencia que alguien experimentó, una familia, dice: pero como vea ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo. ¿Qué tenían? Tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. El Señor había hecho un milagro con el hijo de esta pareja, y ahora estaban buscando que ellos confesaran eso para expulsarlos de la sinagoga. Y ellos de alguna manera se están protegiendo. Cuando dicen edad tiene, pregúntenle a él. ¿Sí ven? Entonces esa reacción es una reacción de ¿dónde? Desde su miedo. Pero miremos lo que pasó en un momento dado con uno de los apóstoles en Gálatas capítulo 2, y no cualquier apóstol, con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro había salido y estaba haciendo misiones junto con Pablo fuera de Jerusalén, y mientras Pedro y Pablo están fuera con la iglesia de los gentiles, él se reunía con ellos, Pedro se reunía con ellos, comían junto con los gentiles y todo esto. Pero cuando llegaron de Jerusalén, una visita, ahora Pedro está teniendo unos comportamientos que no son correctos. Y mire lo que dice Gálatas capítulo 2, 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué tenía? Tenía miedo. Oiga, el apóstol Pedro, una vez más, por miedo hay una reacción, ¿no? Está reaccionando de una manera que no era correcta. ¿Pero para qué? Para guardarse. ¿Sí? Y Pablo lo va a encarar y decirle: lo que estás haciendo no está bien. No está bien. Porque si no actuamos de acuerdo a la palabra y por miedo empezamos a hacer lo que no es y a decir lo que no es, entonces va a haber unas consecuencias tanto para nosotros como para el que nos está viendo y el que nos está escuchando. Tengamos presente eso, tengamos en cuenta eso, porque vamos a mirar entonces desde el punto de vista algunos detalles del texto que acabamos de leer en Números. Y se espera, primer punto, se espera
lo mejor de ti. Escúchame bien. Si tú eres pueblo de Dios, si tú has creído en Jesús como tu Señor, como tu Salvador, tú eres un creyente. Y yo espero que todos los que me están escuchando puedan creer en Jesús como su Señor, como su Salvador. Pues Jesús murió en una cruz por nuestros pecados. ¿Sabes? Si tú eres un hijo de Dios que ha creído en Jesús con todo su corazón, se espera lo mejor de ti. ¿Qué se espera? Se espera lo mejor de cada uno de nosotros que creemos. Entonces vayamos otra vez a Números y ahí vamos a hacer el énfasis en lo que les estoy diciendo. El versículo 1 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Sabe? Yo estaba pensando en esto. Hoy que estamos en el Señor, que somos la iglesia del Señor, ¿qué somos? ¿Qué somos? Y entonces cuando estaba pensando en eso, Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Oiga, pueblo escogido por el Señor. Eso está en Primera de Pedro capítulo 2:9. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de la siguiente manera, el 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Apocalipsis 1:6, estaba en el capítulo 2, 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Nos hizo qué? Reyes y sacerdotes. ¿Qué somos entonces desde este punto de vista? No solamente somos hijos, siervos, sino somos príncipes del Señor. Qué hermoso, ¿no? Si tú has creído en Dios, si tú has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, tú eres un príncipe para Dios. Qué precioso. Qué precioso. Entonces también se espera de nosotros hoy lo mejor como príncipes del Señor, como hijos de Él. También fuimos escogidos. ¿Sabes? En el versículo 25 al 27, ellos como príncipes dieron un veredicto, digamos así, vienen a hablar y a decir de lo que habían visto y lo que habían oído. Y hasta ahí la cosa iba muy bien, lo que ellos están diciendo. En Números 13, vamos a Números otra vez, Números 13, mira, 25 al 27, lo que ellos están diciendo. Dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuántos días? 40 días. Recuerda que aquí quiero hacer un paréntesis. Ellos estaban en el desierto y pasado ya algunos meses después que Dios les había dado la palabra, por ahí unos 3 meses después, que ellos llegan a Monte Sinaí, ellos se establecen allí. Moisés sube al monte, Dios le da la ley, y luego que ya Dios le da la ley, le da todos los preceptos, el Señor le dice: bueno, vayan ahora y van a entrar a la tierra que yo les he prometido a ustedes y a sus antepasados. Y ellos llegan y van por el sur, por la parte del desierto, y cuando están allí, el pueblo dice, ahora lo vamos a mirar en Deuteronomio, el pueblo le dice a Moisés: ¿por qué no enviamos a unos espías? ¿Por qué no enviamos algunos mensajeros que vayan y miren cómo es la tierra? Pero el texto va a decir que el pueblo tenía miedo y por eso dice esto. En Números dice que Dios en alguna manera acepta esa petición y le dice a Moisés que ellos vayan. En Deuteronomio capítulo 1 vamos a ver que es el pueblo que lo había pedido, pero Dios aceptó para que ellos fueran y escogieron estos príncipes. Se espera de estos príncipes que trajeran un veredicto correcto, la verdad, lo que habían visto, de lo que Dios había dicho. Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar la tierra que él había recorrido, ahora lo vamos a mirar, que fluye leche y miel, o sea, una tierra de mucha productividad, una tierra rica, ¿sí?
Y ellos, eso es lo que van a decir. Ellos van a decir que después de 40 días que recorrieron la tierra de Canaán, dice, anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Imagínense que dice el texto que cuando ellos contaron los racimos, ustedes lo van a leer allí en el capítulo 13, en los versículos que no leímos, van a encontrar que 2 hombres tenían que cargar, oiga, el racimo de uva. ¿Cómo sería de grande ese racimo? Y ellos trajeron ese racimo y dice, mire, lo que Dios dijo es verdad. Esta es una tierra que fluye leche y miel, o sea, una tierra muy buena, ¿no? Para la agricultura, para el ganado, todo eso, ¿sí? Deuteronomio 1:22, lo que les estaba diciendo, miren lo que dice. El 1:22 dice, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Entonces, ¿cuáles razones habían traído hasta aquí? Oye, la tierra sí, Señor, la tierra es muy buena. La tierra es tremenda, ¿no? ¿Qué se esperaba? ¿Qué se esperaba? Que ellos allí le dijeran al pueblo, listo, a esta tierra nos la va a dar el Señor, vamos. Pero no fue así. ¿Sabes? Ellos, a pesar de que miraron la realidad de una tierra muy buena, muy productiva, venían con miedo y venían con mucho temor. Y ellos hablaron bajo el miedo. Y ese es el segundo punto que quiero que miremos en este día. Y es cuando hablamos bajo temor, distorsionamos la verdad. Cuando hablamos bajo temor, distorsionamos ¿qué? La verdad. Miren lo que ellos dicen en el versículo 28 y 29. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y versículos 32 y 33 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Mire lo que ahora ellos están diciendo. Mire lo que están hablando. ¿Sí? ¿Por qué les decía que ellos estaban hablando más allá de la realidad? Más allá de esa realidad. Dice, tierra que traga a sus moradores. Eso era falso. Eso era mentira. Cuando uno va a Génesis capítulo 12, que manejamos bien el texto para lo que ya estamos en el Señor, Dios le había prometido a Abraham, o sea, a los antepasados de ellos, esa tierra. Y en Génesis capítulo 12, 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a los hijos de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí
a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo, óigame bien, hacia el Negev. O sea, entró por el norte y bajó hasta el sur, hasta el Negev, las partes bajas, ya de desierto, lo que hoy es Judá. Cuando miramos la historia, recuerdan que Abraham tuvo a Isaac, y en el 26 capítulo 2, 3, cuando ya Isaac se hizo el jefe, Dios le dice a Isaac que no bajara a Egipto, porque Abraham había ido a Egipto, sino que se quedara en la tierra que Dios les había dado, que es la tierra de Canaán. Y vamos a encontrar la historia también de Jacob. Entonces, si ven, no era tan real lo que ellos estaban diciendo, porque los antepasados habían vivido mucho tiempo. Jacob tenía 75, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó y murió de más de 170 años. Isaac de 120 años. Jacob vivió mucho tiempo en esta tierra, o sea, le quiero decir que fueron más de 200 años. Más de 200 años vivieron sobre esta tierra y no se los tragaron los moradores de esa tierra. ¿Sí ven? Y ellos ahora están diciendo tierra que traga a sus moradores. Ellos habían ido y habían caminado 40 días y habían regresado. Entonces, para pensar, ¿no? Cómo a veces cuando estamos bajo temor distorsionamos la verdad del Señor. Tenemos que pensar en eso, tenemos que mirar eso. ¿Qué estamos hablando y qué estamos diciendo en medio de este tiempo? Porque muchas veces lo que hacemos es crear mecanismos de supervivencia, olvidándonos quiénes somos en el Señor. Miren el versículo 33, volviendo otra vez al texto de Número 13, 33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Imagínense. Entonces, a veces vamos a crear esos mecanismos que son mecanismos ¿de qué? De defensa. En el pasado, y ellos, como les decía la otra vez, en el pasado, ellos habían escuchado y ahora estaban escuchando la historia que una vez Moisés les estaba recreando en el Génesis. Hijos de Anac, los gigantes. ¿Qué había pasado con los gigantes? En Génesis capítulo 6, cuando se multiplicó la maldad, Dios destruyó a los gigantes. Para Dios no hay nada imposible. Dios destruyó a los gigantes que estaban sobre la tierra. Y ahora ellos tendrían que entender y comprender que Dios también les daría a ellos, así como le había destruido a los gigantes en el Génesis capítulo 6. Ellos tenían que entender ahora que Dios mismo se iba a encargar de estos gigantes que estaban en esta tierra y gente de mucha estatura. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está hablando Dios en medio de este tiempo? ¿Verdad? ¿Qué está diciendo el Señor? Yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Sé valiente, esfuérzate. ¿Esfuérzate en qué? En la palabra. En mantenerte en la palabra. Es lo que el Señor está diciendo en Deuteronomio. Porque toda esta generación quedó en el desierto. Y vamos a mirar eso. Porque se traen consecuencias. Cuando nosotros no hablamos, cuando nosotros no estamos hablando de acuerdo a lo que Dios está diciendo, van a venir consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ellos hablar así? En Deuteronomio 1:28, vamos a mirar, 28 dice: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Mire, ahora cómo está reaccionando el pueblo. El pueblo de por sí tenía miedo de ir a enfrentar. Recuerde que ellos eran esclavos. Eran esclavos, pero sin embargo el Señor está diciendo: yo los saqué a ustedes de Egipto y ahora los haré victoriosos, pero ustedes tienen que entrar, ustedes tienen que experimentar que yo estoy con ustedes. Y estos mensajeros que bajo miedo hablaron,
ahora hicieron reaccionar al pueblo de una manera negativa. Y en Números 14, 34, 35 vamos a mirar las consecuencias una vez más ahí. 14, 34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Y el versículo 1 y 2 del 14, que fue la reacción que ellos tuvieron el pueblo, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Las consecuencias, ¿cuáles fueron? Toda esta generación, ellos murieron por plagas, cuando siguen leyendo allí más adelante los versículos, y toda esta generación que dijo vamos a morir y nuestros hijos van a servir de botín, quedaron en el desierto. 40 años, toda una generación murieron allí, y fueron las consecuencias de unos mensajeros, ¿sabes?, que hablaron y distorsionaron la verdad. ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo son tus palabras en medio de este tiempo? ¿Sabes qué están escuchando tus hijos de ti en este tiempo? ¿Qué están escuchando los vecinos? ¿Qué están escuchando aquellos que apenas están empezando en la fe? ¿Cuáles son tus reacciones? Para pensarlo, ¿no? Porque aquí he escrito algunas cosas como conclusiones. Dice: no hables desde tu miedo. Habla de acuerdo a la palabra. Habla como príncipe de Dios. ¿Sabes? Si Él es nuestro pastor, Él está con nosotros. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. No hables desde tu miedo. Habla la palabra como príncipe del Señor, como un hijo de Dios, como alguien que le ha creído al Señor. El Señor proveerá, el Señor dará la salida. ¿Sabes? El Señor es nuestro sanador, como mirábamos hace 15 días. Él sanó nuestras aguas, Él sana nuestra tierra. ¿Qué están escuchando? ¿Cuáles son las palabras que están escuchando tus hijos? ¿Cuáles son las palabras que están escuchando los que están en tu casa? Los que te llaman, a los que tú llamas. ¿Sabes? No caigas en pánico. Como príncipe del Dios vivo, como hijo del Dios vivo, no caigas en pánico, porque te hace daño a ti mismo y a los que te escuchan. Otra vez, no caigas en pánico. El Señor está contigo para ayudarte. No sea de los que desaniman, sino de los que animan a seguir adelante en el Señor. Y en el texto que estábamos leyendo, es interesante porque Caleb y Josué fueron dos príncipes, ¿verdad? Hijos de príncipes, dos príncipes que hablaron bien, que trataron de animar al pueblo. ¿Sabes? El versículo 30 del capítulo 13 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y el 14, 6 al 9 me llama mucho la atención, poderoso esto para oírlo y orar. Dice: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Con nosotros está el Señor. ¿Sabes? Y dice: no los temáis.
En otras palabras, no tengan miedo. Y algunas de las cosas que uno mira en el libro de Deuteronomio, que ya es la nueva generación, después de los 40 años, que habían crecido los niños, y ahora estos van a pasar. Una de las cosas que Moisés hace un énfasis muy grande, y uno lo va a mirar con Josué, y al final de Deuteronomio es que él les dice, no tengan miedo. Le está diciendo a esta generación nueva que se está levantando, dice, no tengan miedo, vamos adelante. Miren el versículo 31:6 de Deuteronomio, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Lo mismo eso para hoy también. No tengamos miedos. Es lo que el Señor le dijo a Josué en Josué capítulo 1 versículo 6. También está haciendo ese énfasis. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Sé valiente, esfuérzate, cobra ánimo, levántate, no tengan miedo. No hablemos bajo temor ni bajo miedo en este tiempo. El temor es el temor al Señor. El temor es el temor a que vivamos de acuerdo a su palabra. ¿Sabes? No morirás, vivirás. Tú y tu casa no morirán, vivirás si estás caminando con el Señor. No seas agente que trae división, a la iglesia, que trae división a la familia, porque estás hablando incorrectamente. Únete con los tuyos, une en la palabra, une en lo que hablas, une en lo que dices. No al pánico, no al miedo. Levántate en el Señor. Sabes, es normal que tengamos miedo. Es normal que venga el miedo. Pero sabes, el Señor está por encima de ese miedo. El Señor está allí para ayudarte. El Señor está allí para fortalecerte. El Señor está allí para hacer cumplir la palabra que Él te ha dado. Él es el Señor. Abraza la palabra hoy, abraza al Señor. Somos gente que une, no que desune. Somos príncipes que nos ponemos de acuerdo con el Señor. Tú eres un príncipe de Dios. Tú eres un hombre, una mujer que cree. Levántate y habla de acuerdo a lo que Dios ha hablado. Él no te va a dejar avergonzado. ¿Sabes? El que ha creído en Jesús ya pasó de muerte a vida. ¿Sabes? El Señor da la sabiduría para vivir correctamente. Y Él da la respuesta y da la salida a las situaciones. Oremos al Señor en esta hora. Levanta tus manos en fe y dile al Señor, Señor, perdóname. Tal vez has estado hablando incorrectamente, tal vez estás expresando, tal vez estás mostrando mucho temor y miedo y has hablado desde tu miedo. Pero tú hoy te levantas en el Señor. Pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque se espera lo mejor de mí. Dilo así, dile, Señor, se espera lo mejor de mí porque soy un príncipe. Aleluya. Soy un hijo tuyo. Te he creído a ti, Señor. Padre, yo te ruego por la iglesia, te ruego por los hermanos, te ruego por los amigos. Tú sabes cuántos, Señor, hoy tienen miedo, cuántos hoy están hablando desde su miedo, pero yo oro para que tú los saques de ese miedo. Oro, Señor, para que la presencia tuya venga y traiga fortaleza. Dios amado, oro por mi hermano, mi hermana que me escucha, mi amigo que me escucha, que pueda tomar en esta hora la actitud correcta, Señor. Padre, gracias. Padre, muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Dios mío, porque saldremos adelante, porque seguiremos adelante, porque conquistaremos aún en medio de este tiempo, Señor. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Padre, yo te pido una bendición especial ahora, Señor, sobre este pueblo, Padre, tu pueblo, tus hijos. Sabes, levanta tus manos. Oro al Dios del cielo que Él te bendiga en esta hora. Oro al Dios del cielo que Él traiga fortaleza sobre ti en esta hora. Oro al Señor para que Él traiga su palabra y recuerde la palabra que te ha dado en esta hora. Dios mío, gracias. Señor, gracias. Reprendo todo miedo en el nombre de Jesús. Se ha cortado todo miedo, toda fuente de miedo en el nombre de Jesús.
aquello que se levanta como gigante. Este virus que se ha levantado como un gigante ahora mismo se consume en el nombre de Jesús. Se debilita el poder de este virus. Así como tú, Señor, destruiste a los nefilín, Señor, de la época, Señor, allá del Génesis, Señor, a los gigantes. Padre, también ahora este gigante que se ha levantado, Padre, sea destruido, sea derribado, sea cortado en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Padre, muchas gracias, Señor. A ti te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ánimo, ánimo, adelante. Salimos de todo temor, de todo miedo, de todo pánico, porque somos los hijos del Señor. Ni un paso atrás, con Cristo siempre adelante. Dios les bendiga.